Buenas noches. Vamos a darle continuidad a el estudio que estamos haciendo del Antiguo Testamento. Hoy nos corresponde ver el primer libro de Reyes, capítulo 5, que tiene como título Pacto de Salomón con Hiram. Pero antes de empezar vamos a poner esto en manos de Dios para que sea Él el que dirija esta reunión. Padre bendito que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque solo tú eres digno, Padre hermoso. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Padre hermoso, para escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos que nos des oídos sensibles, Padre, que abra nuestro entendimiento, que disponga nuestro corazón, Padre, para que pueda entrar esta palabra y la podamos poner por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendito Padre. Amén. Pues vamos a leer lo que dice el capítulo y luego ya lo vamos a ir desarrollando. Dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que le había ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa a nombre del Señor su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy el Señor, que dio hijo sabio a David sobre todo el pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he aquí, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que que te plazca acerca de la madera de cedros y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y les enviaré en bolsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatarán, y tú lo tomarás, y tú cumplirás mi deseo de dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedros y madera de ciprés, todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para sustentar su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. El Señor pues dio a Salomón sabiduría, como lo había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viendo así estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram, los hombres de Gabal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. ¿Qué es lo que vemos en este capítulo? En este capítulo podemos ver todo lo que Salomón hizo para prepararse, para empezar a preparar, para levantar el templo de Dios, el cual era majestuoso. Vamos a ir viendo conforme vayan pasando las clases, todo lo que llevaba este templo. Vemos la preparación de los materiales para el templo. También vemos cómo Dios había preparado todo de tal manera que Salomón
lo único que tenía que hacer era poner manos a la obra. Bien importante, podemos ver aquí que Dios ya había preparado todo de antemano, y te lo vamos a ir leyendo de antemano, para que se edificara el templo para Dios. Lo único que tenía que hacer Salomón era poner manos a la obra, ponerse a trabajar, tomar una decisión, y ahorita también ya lo leímos, cómo él tomó una decisión. ¿Ok? Miren, vamos a dar lectura nuevamente del 1 al 7. De hecho, es lo que vamos a estar desarrollando esta parte. Dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre no pudo edificar casa a nombre del Señor, su Dios. Aquí lo está diciendo Salomón, que su padre, David, no pudo edificar casa al Señor, su Dios, por las guerras que le rodearon. O sea, había algo que le impedía que David pudiera levantar esta casa a Dios. Hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Y por tanto, he determinado, aquí Salomón está tomando una decisión. Dice: he determinado ahora edificar casa a nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, de los siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Versículo 7. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea el Señor, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vamos a ver. Salomón fue un hijo de David, uno de los hijos de David. David no pudo construir. Salomón iba a hacer lo que su padre no pudo hacer. Su padre tuvo que cumplir otras cosas, otros trabajos encomendados por Dios. Tuvo que construir la paz. Ahora Salomón, sobre esa paz, iba a construir el templo. Importante, todo esto es muy importante. Con nosotros sucede lo mismo. Primero tenemos que tener paz. No puedo yo construir y crecer si no tengo paz. La paz viene primero y el crecimiento y la construcción viene después. Ahora vamos a ver qué es lo que es la paz. ¿Qué es la paz? La paz es estar bien con los demás. La paz es el resultado de tener buena convivencia con los demás. Pero esto es tan solo una parte de la paz. Pero la paz es también el resultado de una buena relación y convivencia con Dios. En el momento que yo tengo una buena relación, una buena convivencia con Dios, puedo yo mostrar esa paz con los demás. Esto es la paz. Tenemos que tener paz con los demás, pero principalmente con Dios. Para tener una paz plena hay que estar bien con Dios. Perdonarnos sin la culpa del pecado, fortalecidos para afrontar las cargas de cada día, para obedecer la palabra de Dios. La paz es estar bien con Dios y estar bien con los demás. Cuando yo estoy bien con Dios y bien con los demás, tengo paz. Entonces estoy en condiciones de construir, de edificar o de crecer. Algo, siempre nosotros hablamos constantemente de que esto es un proceso. Esto es un proceso y yo muchas veces detengo ese proceso porque no tengo esa paz. Hay algo que me impide poder tener ese crecimiento. Ese crecimiento no va a depender de un tiempo determinado, va a depender de que yo decida, así como Salomón, que dijo que él decidió ponerse a trabajar. Ya Dios le había puesto todo y él decidió ponerse a construir. Ya la paz ya la tenía. Su padre David ya había llevado al pueblo de Israel a tener paz. Entonces ya tenía todo para poder empezar a construir, a edificar.
Y a crecer, por supuesto que a crecer. Ok, pero no estamos hablando, en la actualidad para nosotros no estamos hablando de una casa ni de un templo, ni de un edificio. Salomón sí iba a edificar una casa para Dios. ¿Por qué? Porque así se lo pidió Dios. Dios mismo, ¿por qué? ¿Por qué se lo pidió? Porque Él quería morar, vivir con las personas para hacer una paz permanente. Dios no estaba, ahí se manifestaba, en ese templo se manifestaba Dios. Dios lo que quería tener esa relación con su pueblo. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros en la actualidad. Ahora nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, pero yo tengo que construir, que crecer, que edificar. Pero primeramente para poder hacer eso, tengo que tener paz. Tengo que tener paz para con los demás. Paz con mi familia, paz con mi esposa, con mi esposo, paz con mis hijos, paz con mis familiares, paz alrededor. Si no, no hay un crecimiento. Aquí lo está diciendo claramente. David no pudo edificar, no pudo empezar a construir este templo porque no tenía paz, no tenía paz. David sabemos que fue dice aquí la palabra que él derramó mucha sangre. Entonces por eso fue motivo por el cual, como no había paz en el pueblo, por el cual Dios no le permitió edificar el templo, y es lo mismo que nos pide a nosotros. Dios quiere un lugar donde morar con sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y es donde Dios quiere morar, vivir. Dios quiere quedarse a vivir en mi vida y en la de todos nosotros. Primero Dios obra en la reconstrucción. Nos hace sus amigos, sus hijos. Estemos en paz con Él. Después construimos, crecemos, edificamos. Mi vida es un templo donde Dios quiere morar. En ese lugar, aquí en el templo del Espíritu Santo, Dios quiere morar. Pero para que Él pueda estar como Él merece estar, tiene que haber paz en este templo. Si no, tenemos que primero poner paz y luego ya ponernos a edificar para que haya un crecimiento en nosotros. Hiram dijo, qué bueno que el pueblo tenga un sabio que pueda construir. ¿Será que nosotros somos suficientemente sabios para buscar la paz de Dios y construir sobre esa paz? Tenemos que ser sabios, como aquí lo está diciendo. Miren, vamos a ver aquí en esta parte cómo es que Dios ya había provisto o provió ya de todos los materiales. Miren, en segunda de Samuel, del versículo 11 y 12, nos dice, Hiram envió embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y maderas de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel. ¿Y qué quería? Y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. O sea, David reconoció esto, por eso es que la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. Miren lo que acaba de declarar David. David se dio cuenta que Dios lo confirmó por rey. ¿Para qué? Para el crecimiento de su pueblo. Eso lo tenía bien claro David. Vemos que Hiram ya tenía una historia con el pueblo de Israel. Estos mismos materiales son los que nuevamente va a proveer a Salomón. En este mensaje podemos ver cómo David entendió. David ve que Dios había engrandecido su reino para beneficio de Israel, no para beneficio propio, no para su propio beneficio. En la actualidad, o yo creo que en toda la historia podemos ver que todos los gobiernos llegan a un puesto político. En este caso, David era el rey de Israel, y todos los beneficios son para ellos, son para esos gobernantes. Y no es así. La palabra aquí viene hasta eso de cómo debe de gobernar un gobernante, valga la redundancia, en cada nación, en cada país. Es para el bien. Las riquezas que tiene una nación es para el bien de todo el pueblo. Y David lo está entendiendo perfectamente, que no es para engrandecerse él, sino para beneficio de todo Israel. Y son cosas que no ha pasado a través de la historia, a través de nuestros gobernantes. David no hizo un abuso de poder como lo hacen los gobernantes
en la actualidad o a través de la historia. Cuando Dios nos bendice, es para bendecir a los demás y principalmente para los que compartamos con aquellos que no tienen lo que nosotros sí tenemos. ¿Ok? Y tal vez yo no tenga mucho, pero sí tengo más de lo que mucha gente tiene. Entonces tenemos que aprender a compartir, porque yo puedo decir, no, yo no tengo mucho, pero sí tengo un poquito más de lo que de que mucha gente no lo tiene. Por eso es importante, por ejemplo, los domingos aquí se está dando pan y a lo mejor yo no tengo esa necesidad de ese pan, pero sí hay gente que sí lo necesita. Hay alguien que dice, no, pues no pasa nada si una semana no comen pan. No, pues puede ser que sí pase, porque a lo mejor hay gente que está esperando que le llevemos ese pan. Dios nos da con esta mano y con esta tenemos que compartir. Tenemos que aprender a compartir, que es lo que David hizo aquí, tenía claramente. Entonces, mire, de gracia recibimos y de gracia tenemos que aprender a dar. Hechos 20:35 nos dice, en todo les he enseñado y trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es mucho más bendición aprender a dar que recibir. Dios nos da, pero así como nos da, tenemos que aprender a dar. Y dice aquí la palabra, lo dijo Jesucristo, que somos más bienaventurados si damos que recibimos. Entonces es lo que David le quedó claro. Le quedó claro aquí lo que vemos, que la bendición que Dios le dio era para el pueblo, no para él. ¿Ok? El Señor va a bendecir a Salomón por el bien del pueblo y va a ser fiel a Salomón para que el pueblo se dé cuenta de su fidelidad, de la fidelidad de Dios. Mientras Salomón permanezca en los caminos del Señor, el Señor será fiel con Salomón. Es por eso muy importante que el pueblo se diera cuenta que Dios es quien prospera a Salomón. Eso es bien, bien importante. ¿Ok? Primera de Reyes 5, del 2 y al 3, dice, entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa a nombre del Señor, su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Vemos que Salomón reconoció que es Dios quien hace las cosas, es Dios quien venció a sus enemigos y que es Dios quien siempre estuvo al lado de David su padre. Sería muy fácil para Salomón, así como lo decían cuando entró al pueblo, que todas las mujeres decían cuando entró a Israel, que todas las mujeres decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pues ahí se le estaba dando la gloria, pues una parte de la gloria a Saúl y la otra básicamente era David. Pero aquí Salomón, en la sabiduría que Dios le dio, él está reconociendo que Dios fue el que le quitó a los enemigos de sus pies. Le dio nuevamente. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David. Perdón, es Primera de Reyes 5, 2, 3. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al Señor su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Hasta que el Señor quitó a sus enemigos. No fue David el que mató a los 10,000. ¿Quién fue? Dios. Y eso Salomón lo está declarando, que es Dios el que hizo esta parte. ¿Ok? Dios le había dicho a David que no sería él quien edificara el templo, sino su hijo Salomón. Eso lo vemos en Primera de Crónicas 28, del 1 al 3, que nos dice lo siguiente. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y centenas, los administradores de toda la hacienda, y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David puso en pie y dijo,
Oigan, hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Dios y para el estrado de los pies de nuestro Señor. Y había yo preparado todo para edificar, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Aquí vemos cuál es la razón por la que Dios le dijo a David que él no iba a edificar, porque era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Pero aquí vemos, como dice David, yo tenía el propósito, él tenía la intención, David, pero Dios no es lo que yo sienta, no es lo que yo quiera hacer, no puedo yo vivir de emociones, tengo que esperar a que Dios me confirme, a que Dios me diga si está de acuerdo en lo que yo voy a hacer o no está de acuerdo. Es Dios. Las emociones no sirven para las cosas de Dios. Vemos que el deseo de David era levantar el templo, pero había algo que le estorbaba, que le impedía hacerlo. Había algo que le estorbaba. Aquí lo dice claramente, que era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Algo que le estorbaba, que no le permitió edificar. No había paz, no había paz. A mí en lo personal, ¿qué me estorba? ¿Qué me estorba para que Dios me diga, adelante, adelante, puedes continuar, ya puedes tener un crecimiento, ya puedes edificar, Y si no, me está diciendo, primero ten paz, primero arregla tantas cosas que tienes por ahí pendientes para que puedas empezar a edificar. Aquí a David tenía ese estorbo, tenía ese impedimento, que era un hombre de guerra, que había derramado mucha sangre. Analicemos qué es a lo que nosotros nos estorba. ¿Qué nos estorba para poder edificar? Edificar y primeramente tener paz. ¿Ok? No es por emociones, no es por deseos, no es por un propósito. Antes que cualquier otra cosa, debo quitar lo que me estorba. Tengo que quitar, y cada uno sabemos, y si no lo sabemos, orar y pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que nos estorba para poder yo edificar el templo. Y recordemos que el templo es donde Dios quiere morar. Primera de Crónicas 28, del 5 al 7, dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, y él si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como hasta el día de hoy, como hasta este día. Vemos que aquí Dios lo va a sustentar a Salomón, le está diciendo a David, pero hay una condición: si él se esfuerza a poner por obra todos los mandamientos. Y hasta ahí vemos todavía que Salomón está conforme al corazón de Dios, porque dice aquí como hasta este día. Hasta ese día Salomón ahí la llevaba, allí iba haciendo las cosas bien. Ok, dice como este día, es decir, hasta aquí Salomón estaba siendo sabio, siguiendo las órdenes de Dios. Si yo no sigo las órdenes de Dios, si yo estoy cayendo constantemente, no tengo sabiduría, no soy sabio. Y Dios ya nos lo ha dado. Y si no lo tengo, la palabra dice que se lo pidamos y Él nos va a dar esa sabiduría. Pero si yo no estoy haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, pues de sabio no tengo nada, sino todo lo contrario. ¿Ok? Salomón estaba reconociendo que David, su padre, pudo vencer a sus enemigos gracias a Dios. Con esto tenemos una muy buena enseñanza. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es mostrarles cómo llegar a Dios. Aquí David, de alguna manera, le mostró a Salomón cómo había vencido a sus enemigos. Seguramente David se lo platicaba, porque Salomón no tenía lo que tenemos nosotros en la actualidad. Seguramente ellos platicaban, su padre con sus hijos, y en este caso con Salomón, y le platicaba la verdad. David no se exaltaba diciendo yo
yo fui el que los vencí, yo fui el que maté a mis 10,000, sino le daba la gloria a Dios. Y así es con nosotros, cada cosa que yo pueda recibir, así sea un trabajo, así sea lo que ustedes me digan, es gracias a Dios, nunca, porque muchas veces dicen, no, pues es que porque me levanté tempranito, porque yo me desvelo, porque yo cuando estudié me quemaba las pestañas. No, todo es gracias a Dios. Y es lo que David le enseñó a Salomón. Y eso es bien importante que nosotros se lo enseñemos a nuestros hijos. Tenemos que dar ese testimonio. Y eso está en la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 4 al 9, nos dice lo siguiente. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en el estrado de tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo lo que Dios me ha dado, y yo reconozco y le doy la gloria a Dios, se lo tengo que mostrar a mis hijos. Aquí lo está diciendo la palabra, es una enseñanza, es una responsabilidad. Nosotros como padres, y aún los que no son padres, cuando sean padres, es una responsabilidad, es un mandamiento. Es la forma que podemos acercar a nuestros hijos. Y vemos qué es lo que David hizo con su hijo Salomón. Le enseñó acerca de Dios. Y es una responsabilidad también para nosotros. La mejor manera de enseñarles es que vean lo que Dios ha hecho en mi vida. Y que haya que hay un antes y que hay un después. Es decir, le tenemos que dar un testimonio a nuestros hijos. Que verdaderamente antes de Cristo yo era una persona y que después de Cristo soy una persona diferente. Eso es dar testimonio. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Otra vez, aquí nos está diciendo la gran responsabilidad, el mandamiento que hay, ¿de qué? De enseñar a nuestros hijos. Puede ser, yo puedo hablar en mi caso, yo llegué después, anduve más de 40 años, casi 50 años sin conocer a Dios. ¿Qué le pude haber enseñado a mis hijas? Pues obviamente nada acerca de Dios. Y eso sigue en pie, es un mandamiento. O sea, ¿qué me corresponde hacer? Mis hijas ya no son unas niñas. ¿Qué me corresponde hacer? Primeramente, pedirle perdón a Dios porque yo no cumplí con ese mandamiento que Dios me dio. Porque al final de cuentas Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, de esto que nos está diciendo en estas porciones que estamos leyendo. Y después, ¿qué tengo que hacer? Orar para que mis hijas se acerquen a Dios. Que Dios impacte de tal manera, así como me impactó a mí, que estoy aquí, a los pies de Cristo, así como me impactó a mí, yo le oro todos los días para que de esa manera impacte a mis hijas, para que se acerquen a Dios. Es lo que me corresponde. ¿Dios ya me perdonó por esa falta que tuve? Por supuesto que sí, porque ya le pedí perdón. Ahora, a orar por esas hijas, ¿ok? Pero dice aquí, tus ojos han visto. ¿Qué habían visto? ¿Cómo Dios los sacó? ¿Qué es lo que había visto todo el pueblo de Israel? ¿Cómo Dios sacó de la esclavitud de Egipto? ¿Cómo Dios sacó todo el pueblo de la esclavitud de Egipto? Vieron cómo el mar Rojo se abrió, les dio de beber en el desierto de una roca, de ahí les dio. Todo eso es lo que habían visto. Ahora, ¿yo qué he visto? ¿De qué puedo yo dar testimonio? ¿Yo qué puedo dar testimonio de que Dios ha hecho en mi vida? Yo estoy seguro que todos tenemos algo que decir, algo de qué hablar acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pues eso es lo que tenemos que hablar a nuestros hijos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Okay? El testimonio que David pudo contar a Salomón podía ser cómo es que Dios lo eligió
de entre sus hermanos. Si recordamos esa historia que lo fueron a buscar, y pasaron por todos los hermanos y Dios le decía a Samuel, ese no es, él no es, él no es. ¿Y que no tienes otro hijo? No, pues hay uno que por allá está, pero él como que es insignificante, él cuida las ovejas. Pues no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga. Y él era. Entonces David pudo haberle platicado eso a Salomón, de cómo de qué manera Dios lo eligió sobre todos sus hermanos. Otra cosa que le pudo haber platicado David a Salomón es cómo es que venció a Goliat. Cómo es que con una sola piedra pudo vencer a Goliat. Y él sabía que no había sido él, que había sido Dios quien derribó a Goliat. Esos son los testimonios que podemos dar a nuestros hijos. Y así como esto, nos han pasado cosas a nosotros, si tenemos fe, si creemos verdaderamente en lo que dice la palabra. Y qué mayor testimonio que estemos aquí el día de hoy, pudiendo escuchar la palabra de Dios con sanidad, sanos y con la libertad de podernos venir a sentar a escuchar de la palabra. Hasta eso podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ok, veamos qué fue lo que David le dijo a Salomón. ¿Cuál fue su consejo? Primera de Crónicas 28, del 9 al 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Este es el consejo que le está dando David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Si yo le sirvo a medias, si yo le sirvo impuntual, eso no sirve. Dice, sírvele de corazón perfecto. Ese es el consejo. Y con el ánimo voluntario. O sea, si a mí me traen a fuerzas al servicio para Dios, no sirve. Es con un ánimo voluntario, es que yo venga por mi voluntad. Es que yo venga porque amo verdaderamente a Dios. ¿A qué? A servirle. Es el consejo que le da David a Salomón. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, mas si lo dejaras, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Es lo que le dice, Dios te ha buscado, le dice a Salomón, Dios le dice David le dice a Salomón, Dios te ha elegido a ti para que edifiques casa. Pues así es con todos nosotros. Dios nos ha elegido este es el templo, esta es la casa de Dios. Y nosotros ya aceptamos a Cristo, ya estamos aquí. Dios nos ha elegido ¿para qué? Para que le edifiquemos una casa. ¿Cuál es la enseñanza de David? Dice, esfuérzate y hazla. No le dice, pues ahí espérate cuando ya tengas tabiques, cuando ya tengas... No, dice, esfuérzate. O sea, ¿esto es fácil? No es fácil. Pero dice, esfuérzate y hazla. Una orden le está dando David a su hijo. Y vemos que Salomón obedeció esta orden. David sabía perfectamente que el Señor escudriña los corazones. Podemos ver un ejemplo. Lo que pasó cuando el pecado de Betsabé. David conocía que Dios conocía los corazones. David ya había pasado por eso. Cuando Dios le mandó al profeta a decirle lo que había pasado con Betsabé. Entonces David sabía de lo que estaba hablando. David sabía perfectamente. Entonces, hijo, no tropieces con esto, porque Dios, a final de cuentas, escudriña los corazones, sabe perfectamente lo que vas a hacer. Entonces, mejor no tropieces por ahí, mejor haz las cosas como Dios manda. Y aquí lo está diciendo, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele, dice, con corazón perfecto. ¿Ok? Dice, te eligió. Todos tenemos ese llamado. Todos, al igual que Salomón, todos tenemos ese llamado de construir para que Dios pueda morar. Entonces, que de igual manera, Dios nos eligió a nosotros. Primera de Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. ¿Qué dijo? Pon manos a la obra.
No me puedo yo estar esperando que, pues ya mañana ya dejaré de hacer esto, ya mañana pediré perdón, ya mañana iré a que me perdonen, ya mañana dejaré lo que me estorba, lo que me estorba. ¿Qué tienes que hacer? Poner manos a la obra. Dice, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz para todas partes. Perdón. Dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Dice, y manos a la obra. Así debemos ser nosotros al construir el templo del Espíritu Santo. Me va a costar trabajo. Es por eso que tengo que tener ánimo, esforzarme, no tener miedo. No caer ante las tentaciones y las pruebas. Por eso la importancia de creer en las promesas del Señor, de Dios. Si Él dice que estará conmigo, así lo hará. Pero lo principal, poner manos a la obra, comenzar, porque hay muchos que ya tenemos mucho tiempo en las cosas de Dios, ya tenemos mucho tiempo de conocer la palabra, tenemos mucho tiempo de haber aceptado a Cristo, pero ni siquiera hemos empezado la carrera. Seguimos ahí en sus marcas, listos y todavía ni empezamos a correr. No hemos empezado. Entonces ya tenemos que poner manos a la obra y empezar a construir, empezar a edificar este templo, que es donde Dios quiere morar por un tiempo, ¿no? Para siempre, pero no puede estar ahí si no hay paz, si yo no he empezado a edificar ese templo. ¿Okay? Primera de Reyes 5, del 4 al 5, dice, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado, dice Salomón, ahora edificar casa a nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Pero aquí David dice, he determinado, tomó una decisión. Vemos que Salomón conocía las promesas que Dios había hecho a David, pero entendió que para que la promesa se cumpliera, Salomón, tenía que poner manos a la obra, o sea, comenzar. Si yo he leído y creído en algunas promesas de Dios, ¿qué tengo que hacer? Poner manos a la obra, para que muchas veces podemos leer aquí en la palabra muchas promesas y dije, pues yo me agarro de esa promesa, esa promesa es para mí. Para que esa promesa se cumpla, ¿qué tengo que hacer? Poner manos a la obra, empezar a trabajar. Si no, la promesa yo la tengo, la promesa ahí está, y Dios, si ya no la prometió, no va a cumplir. Pero ahí está parada. ¿Por qué? Porque yo no me he puesto a trabajar en ella, no he puesto manos a la obra. Entonces la promesa ahí está formadita, lista para llegar a nosotros, pero yo tengo que poner manos a la obra. No nos podemos quedar sentados esperando a que la promesa se cumpla. Con cada promesa hay algo que nosotros debemos hacer. Salomón tomó una decisión, dice, he determinado. ¿Qué hizo? Se puso a trabajar para que la promesa se cumpliera. Entonces la promesa está ahí, para que esa promesa se cumpla yo tengo que empezar a trabajar, igual que Salomón sabía que la promesa estaba ahí, que Dios le había dicho a David que él iba a edificar. ¿Qué tuvo que hacer para que se cumpliera la promesa? Ponerse a trabajar, ponerse a edificar. Es por eso que mandó traer todas las maderas preciosas del rey de Hiram. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues obviamente lo mismo, poner manos a la obra. Vamos a leer algunos ejemplos de cómo es que Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, poner manos a la obra. Marcos 2, versículos 11 y 12, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué tuvo que hacer el paralítico cuando Jesús le dijo, levántate? Levantarse. Puso manos a la obra. Dios nos da una indicación, Jesús nos da una indicación, ¿yo qué tengo que hacer?
obedecerla. Este cuate, este paralítico, cuando Dios le dijo, levántate, él se levantó, puso manos a la obra, obedeció lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cuántas veces me ha dicho el Señor o Jesucristo, levántate, levántate? ¿Y yo qué he hecho? Estoy esperando, no, pues es que aquí me voy a quedar acostado, me voy a quedar sentado, esperando que la promesa llegue a mí. Cuando Jesucristo me está diciendo, levántate. Muchas veces seguimos tirados, seguimos mal, porque no hemos obedecido a la palabra de Dios. No nos hemos apoderado de las promesas que están aquí. Pero recuerden que las promesas están, Dios nos pide algo para que esa promesa se cumpla. Entonces lo tenemos que hacer. Otro ejemplo, Mateo 12, versículos 3 y 14. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, ya fue sanada su mano como la otra. ¿Pero qué tuvo que hacer? Le dijo Jesús, levanta tu mano. ¿Qué hizo? La levantó. He dicho, no, pues si tú eres poderoso, pues aquí, ¿para qué quieres que me esfuerce? Estás viendo que no sirve y me voy a cansar, pero que tenemos que obedecer. Jesús lo pudo haber hecho sin que él hiciera absolutamente nada, sin que él levantara la mano. Pero él obedeció, dice, y él la extendió y le fue restaurada. Si yo quiero que Dios restaure mi vida, restaure todo lo que a mí me estorba, que quite todo lo que me estorba, ¿qué tengo que hacer? Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que hacer mi parte. Miren, vamos a ver Lucas 5, versículo 4 y 6. Nos habla acerca de la pesca milagrosa. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga o rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Esa es fe. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. El Señor hizo el milagro, pero tuvieron que obedecer las indicaciones que Él les dio. Tenemos que movernos por fe. O sea, Dios no habían pescado nada. Y oye, pues mucha gente puede decir, no, pues es que mira, yo ya estuve años y yo sigo igual, sigo con mi mismo problema. Ya no me vengas a decir, mira, ya fui aquí, ya fui allá, a 1000 lados y nada pasa. Y dice Jesús, échalo, no importa, yo sé que ya fuiste y no pescaste nada. Haz lo que te estoy diciendo. Dice, ok, dice, en tu nombre la echaremos. En tu nombre la echaremos. ¿Y qué pasó? Sacó gran cantidad de peces. ¿Por qué? Por fe lo hicieron. Porque obedecieron la palabra de Jesús. ¿Ok? Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Todo estaba preparado. Vemos que Dios prepara todo para que la edificación del templo. Todo estaba preparado. Lo único que tenían que hacer era poner manos a la obra. Actualmente, ¿cuál es el templo del Señor? Nosotros mismos. Y Él ha prometido, Él ha proveído de todo lo que necesitamos en Cristo Jesús para construir una vida en nosotros, el cual Él puede ser honrado y glorificado. Él nos ha dado todo, Dios nos ha dado todo. Él ya nada más que yo, ¿qué tengo que hacer? Poner manos a la obra, trabajar, obedecer la palabra. Él ya nos dio todo para que, ya así como Dios le dio a David, a Salomón, todo lo necesario, las maderas preciosas, las piedras, todo lo necesario para edificar el templo, así Dios ya nos lo dio todo a nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme a trabajar, creerlo y empezar a edificar. Dios ya nos dio su palabra, aquí la tenemos. Dios ya nos dio al Espíritu Santo. Si alguno no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es tiempo de hacerlo para también ya tener al Espíritu Santo. ¿Ok? Nos dio también un corazón de carne y no de piedra, pero algo bien importante, nos dio a su Hijo para que Él pueda morar en nosotros. Dios ya proveyó absolutamente de todo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tenemos duda de que Dios ya nos dio lo que necesitamos para edificar?
Ya nos dio a su hijo, nos dio a lo único que tenía, ya nos lo dio. Dios ya proveyó. Cuando estaban ahí, cuando David le pide a Abraham, a su hijo, a Isaac, y que decían que, pues, ¿a dónde está? Decía Isaac, ¿y a dónde está? Aquí está el fuego, aquí está la madera, ¿y a dónde está la oveja? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios se proveerá. Dios se proveerá. Y Dios ya proveyó. Dios ya proveyó. Aquí lo vemos en Juan 3:16. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él ya nos lo dio. Tenemos todo. En serio que si no trabajamos, si no ponemos manos a la obra, es porque no queremos. Aquí todos los que estamos aquí en este momento somos hijos de Dios. Ya tenemos su palabra, ya tenemos al Espíritu Santo. Ya nos quitó ese corazón de piedra, ya tenemos uno de carne. Ya nos dio a su Hijo. ¿Qué estamos esperando para edificar? ¿Qué hizo Salomón? Fue obediente y le dijo: esfuérzate y hazlo. Pues es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros en la actualidad. Esfuérzate y hazlo. Dios está esperando que nosotros edifiquemos este templo. Que quitemos todo lo que nos estorba. Todo lo que nos estorba. Así como a David le estorbaba tantas guerras que tuvo, tanta sangre que derramó. Eso le estorbaba a David. Como les decía, a mí que me estorba para poder tener paz y empezar a edificar. Ok, pues ya damos por terminado esto. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, por la oportunidad que nos das de escuchar el mensaje el día de hoy. Bendito Dios, te pedimos que esta palabra que nos has dado el día de hoy no quede en tierra infértil, Padre hermoso, que no caiga sobre piedras, ni espinos, ni el camino, Padre, que caiga sobre tierra fértil, Padre bendito, para poder dar fruto, Padre hermoso. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.